Quiero preguntarte por las demandas que están cursando por el TPS. Hay un grupo justamente también de venezolanos, ustedes como abogados también están muy pendientes de este tema. ¿Qué va a pasar otra vez? Si no hay quejas, si no hay demandas, entonces nunca llega a oídos de la corte. Yo no sé por qué a los hispanos les gusta moverse mucho con el miedo. Es el tiempo de informarse, es el tiempo de pararse y defenderse porque nosotros tenemos una voz fuerte. Voy a hacer un giro también ya en la información de la campaña que se está dando para hacer la deportación de los niños no acompañados. ¿Qué nos hablas de ello? Entre esa aplicación, una de las calificaciones para ese alivio es... ¿Cuál es la recomendación en dado caso para hacer esa prevención para con los niños? ¿Qué tendría que hacer? La visa juvenil, estatus juvenil especial, que también lo hemos hablado. Si el abogado no le da la información que usted necesita, búsquese otro abogado. ¿Cómo millones de indocumentados aquí en Estados Unidos, incluso recién llegados que llevan muchos años, van a tener que hacer un registro? Los temas de inmigración aquí en los Estados Unidos no paran y desde luego a ustedes gracias por su sintonía. Quédense hasta el final porque vamos a estar revelando varios detalles de inmigración desde el punto de vista de cómo van a ser las redadas en los siguientes próximos semanas, días, meses. Y desde luego todo lo que ha venido pasando, la desinformación, por supuesto, cuáles son esos procesos que se están adelantando y desde luego siempre los abogados de migración preparados trabajando y más que nada llevándole toda esta información a la comunidad hispana en todo Estados Unidos. Así que quédense hasta el final. Siempre la cordial bienvenida a la abogada Sally Santiago. ¿Cómo te va? Bienvenida otra vez. ¿Cómo has estado? Bien, gracias. Hola Camilo, gracias por tenerme otra vez aquí hablando con nuestra comunidad latina. Y estamos bien ocupados. Bastante ocupados, tú lo has dicho, estuvimos conversando previamente, dijimos, bueno, en esta oportunidad vamos a hacer un enfoque un poco más drástico el tema de la información que se está dando en Internet. Y más que nada, yo no sé por qué a los hispanos les gusta moverse mucho con el miedo y con la información un poco que sale en TikTok. I know. Yo esta semana oí mi voz en TikTok. Okay. Nuestro bufete ni tiene un TikTok de la oficina, pero vi varios videos con mi voz a raíz de un video que yo mandé a mis clientes corrientes en cuanto a información que yo había recibido por medio de mi trabajo en las oficinas de inmigración, en las cortes de inmigración. Tú sabes, a veces cuando nosotros estamos trabajando con nuestros clientes, en ese momento el oficial a veces dice algo que todavía nosotros no sabíamos y después va otro oficial y lo dice porque para ellos no es un secreto, ¿verdad? Claro. Para nosotros, que somos los abogados defendiendo a nuestros clientes, ahí es donde nosotros oímos estos poquititos de información. Y yo lo compartí con mis clientes porque mi prioridad siempre ha sido proteger a mis clientes, informar a mis clientes, empoderar a mis clientes. Y mandé un video a los clientes que más iban a ser afectados por lo que yo había confirmado. Y después me entero que alguien por ahí fue de chismoso y lo posteó a las redes sociales y eso causó pánico. Nunca había tenido, ya para el sábado Telemundo habían llamado organizaciones, cogió tracción en los medios sociales y lo que más el hecho de que la información salió al público no fue el problema, fue el pánico que creó. Claro, déjame poner un poquito en contexto a la gente para que entienda qué fue lo que sucedió exactamente. La abogada hace un audio para explicárselo a sus clientes de manera interna, ¿ok? Ese audio básicamente, ¿qué decía? Pues el audio decía que en los próximos 60 días, en ese tiempo, ya sabemos que la información ha cambiado. Viernes, sábado y domingo fue lo que dije en ese video. Van a estar haciendo las redadas en Carolina del Norte, en las ciudades grandes, Charlotte, Raleigh, Durham, y que tengan cuidado, right? Que iban a ir a los sitios de empleo, iban a ir tras las personas que ya tenían orden de deportación, iban a empezar esas redadas que hemos oído en Los Ángeles, en Texas, en Nueva York, en Filadelfia, ahora las íbamos a empezar a ver en Carolina del Norte. Claro. Yo le mandé un video porque me enteré a último, tarde en el día. Era la manera más rápida de comunicarle a mis clientes. Hice un video rapidito ahí diciendo no se preocupen, esto es lo que vamos a hacer una sesión de información para los clientes el siguiente lunes. Pero eso fue interno.
solo se mandó a clientes de Carolina del Norte, porque tenemos clientes en otros estados también. Se mandó, era un video cerrado. Claro, pero ahora, cuando tú dices que se filtró directamente en TikTok, ¿cómo lo malinterpretó las personas y cómo lo colocaron en TikTok para de repente generar un poco de miedo y de desinformación? Hay varios videos en TikTok donde se enseñan personas siendo arrestadas, detenidas, que ICE llegó a las casas y mi voz es la que está dando la información. Claro. Ese video no lo hice yo. De hecho, el video cerrado, a mis clientes fue un video yo en mi oficina a final del día. Lo que eso creó fue un pánico, ¿verdad? Hubieron varias organizaciones, de hecho, una de las organizaciones posteó que había una abogada que está diciendo esto, no se sabe dónde sacó la información. Y obviamente eso crea mala información porque hay tantas cosas que se están diciendo. Claro. Hay tanto chisme, claro, ¿verdad? Que no tiene base. Claro. Entiendo que esto creó pánico y es lamentable porque se supone que como una comunidad latina estemos unidos, estemos viendo por el beneficio de los demás. Y esto se hizo como para meter miedo, para asustar a las personas, para entrar pánico, para causar pánico. Y fue desilusionante que una información tan importante, el enfoque no fue en prepararse, el enfoque fue en asustarse. Justamente quiero hacer ese llamado más que nada a aquellas personas, primero que nos están viendo aquí en YouTube, que nos están escuchando en las diferentes plataformas de podcast, y es más que nada entrar a detallar y a mencionarles de que efectivamente cuando exista información tan delicada específicamente en inmigración, siempre, primero que todo, verifiquen la fuente de quién está diciendo esa información. Hoy por hoy se están usando estos audios, se colocan unos videos justamente de otras redadas en otros estados y ciudades, justamente para causar ese miedo y para conseguir vistas, para conseguir likes, para convertirse un negocio de las redes sociales. Y eso al fin y al cabo no está mal. Lo que está mal es usar el miedo, descontextualizar la información justamente para conseguir esto. Ahora, más que nada la información que tú estabas dando, ¿qué nos puedes decir tú siendo abogada de inmigración respecto al tema justamente de estas redadas? Efectivamente sí se van a dar, eso no es nuevo porque se han venido dando en todo el país, ¿cierto? Pero ¿cómo le haces esa invitación a la gente para que aprenda a identificar esta es una voz confiable, esta es una voz de autoridad? Las fuentes verídicas, right? Aquí tenemos en Charlotte, tenemos a reporteros como tú, tenemos Univision, tenemos Telemundo, tenemos organizaciones no partidarias como Fact Chequeando, ¿verdad? Que también es una organización sin lucros. Ellos, el enfoque es la información verídica. Y queremos que cuando ustedes oigan algo en TikTok, yo no podía creer que oí mi voz. Claro. Y yo soy una abogada seria. Yo peleo por mis clientes, yo lucho por ganar, a mí sí me importa ganar estos casos y ayudar a mis clientes a estabilizarse en el país. Pero aún así, la información que un abogado da tiene que ser verificada, ¿verdad? Las redadas en Carolina del Norte, como ya tú sabes, el 14 de febrero arrestaron a personas en Raleigh-Durham. Correcto. Hubieron otras redadas el 26 de febrero, que fue la siguiente semana. Y estas redadas ahora mismo hay lo que nosotros vemos a nivel nacional, las redadas que dicen, en Los Ángeles arrestaron a 30 personas, en New Jersey arrestaron a tantas personas. Estas redadas, lo que estamos viendo en las noticias de esas redadas es la culminación de semanas anteriores. Correcto. Donde no hemos oído nada. Correcto. Porque están haciendo estas redadas de noche, porque están buscando a personas con convicciones y felonías. Y la administración del presidente Trump se ha enfocado en esta propaganda de show, claro, ¿verdad? Ellos quieren que vean que están arrestando a inmigrantes, ellos quieren que vean que están sacando a gente de sus casas, pero eso ellos solo lo pueden hacer cuando lo empiezan en silencio, sin cobertura nacional, sin los medios ahí, para ellos poder entonces darle el enfoque que ellos le quieren dar. Claro. ¿right? So, cuando se dice por los próximos 60 días, por los próximos meses van a haber un enfoque más específico en Carolina del Norte. Lo que estamos diciendo es, tienen que ponerse bien, tienen que ir a hacer una consulta con un abogado, tienen que ir a buscar la información necesaria.
Claro, mira, justamente al final de este video, al final de este podcast, vamos a estar dándolos paso a paso, más allá de cómo hacerlo. Es decir, qué se necesita tener en la mano si de repente otra vez lo agarran, porque al fin y al cabo esta información se da, pero no es exclusivamente solo generar ese pánico y ese miedo, sino más que nada quédese hasta el final de este video porque la abogada va a estar mencionando el paso a paso de qué se necesita tener y qué se necesita hacer para prevenir este tipo de arrestos. Y toco este tema más que nada, lo pego y lo conecto con el tema de las redadas, porque aquí en Estados Unidos sigue existiendo y sigue aumentando la cifra de arrestos. Antes de empezar el podcast, la abogada me estaba mencionando que ahora no se están respetando ningún tipo de inmigrantes, por qué no decirlo. Desde luego que hay una escala de prioridades de arrestos, pero ¿por qué no nos hablas un poquito de cómo ahora se están dando esa clasificación de que no están respetando a nadie, sino ahora están agarrando a todo el mundo? Incluyendo residentes. Oímos la semana pasada de unas cuantas experiencias en el aeropuerto, residentes entrando de Colombia, justamente. Residentes estadounidenses con sus residencias permanentes que estaban entrando por Colombia, entrando a los Estados Unidos, y en los aeropuertos les rebuscaron todo, los pararon, los sacaron de la línea, los entrevistaron, les hicieron 20,000 preguntas, igual que harían con alguien que se estaba sobreextendiendo una visa. Es decir, que una persona de repente que tiene residencia no se puede confiar. No se puede confiar. Ahora mismo, mira, yo nací aquí, soy ciudadana, y yo tengo miedo. Mis hijos, yo tengo 4. Claro. Yo tengo miedo de que mis hijos, mi hijo en la universidad, mi hijo que trabaja en una escuela donde hay comunidad hispana, ¿qué van a hacer? ¿Me entiendes? Claro. Mi hija que está en New Jersey, donde estaban haciendo estas redadas, ella vive en las áreas donde están siendo redadas. Y mis hijos nacieron aquí. Imagínate, yo tengo un pánico por mis hijos, mis sobrinos, mis sobrinas. Imagínate por personas que son nuestros clientes, que sabemos que son de nuestra comunidad. La residencia ya no es protección. De hecho, la información que han dado, de hecho, de los ciudadanos que arrestaron, todavía no lo han hecho público. No los hacen público todavía. ¿Por qué no los hacen público? Porque imagínate la violación de derechos. Claro. Ciudadano americano. Claro. Que arresten porque aún enseñando su pasaporte, aún enseñando que es ciudadano, lo detuvieron. ¿Me entiendes? ¿Qué puede hacer, y eso está pasando mucho, qué puede hacer un ciudadano, un residente, si de repente el ICE le hace una detención ilegal? ¿Cuál es el proceder? ¿Qué puede hacer esa persona? ¿Entablar una demanda o algo relacionado? Absolutamente. Deben de ir a un abogado de derechos civiles, porque ya ahí no es un abogado de inmigración, ¿verdad? Es un abogado de derechos civiles, y pongan una demanda si son residentes. Esto es hostigamiento. Esto, como ven, han visto un montón de demandas alrededor del país. Por fin los abogados se están poniendo las pilas y demandando por las cosas, estos abusos que no deben de pasar. Esto es un país libre, es una república que tiene leyes, y nosotros defendiendo nuestros derechos legales es la única manera de combatir el abuso que estamos viendo por medio de esta administración. Cuando tú hablas de que es un hostigamiento, no quiero entrar en temas jurídicos porque de repente se genera un poco... Perdón. 3, 2. No quiero entrar en temas jurídicos, pero sí quiero preguntarte de repente cuando dices que de repente puedan hacer una demanda por hostigamiento, ¿cierto? ¿Y cuál es el objetivo de hacer esa demanda en contra del ICE? Porque mientras más atención se dé a los abusos que están cometiendo contra los seres humanos, porque somos seres humanos, hay derechos, sea inmigrante, sea nacido aquí, sea ciudadano, sea visitante, sea turista, todos tenemos derechos en este país. Y mientras más personas defiendan sus derechos, más combatimos los abusos gubernamentales. Nosotros no somos como otros países que se dejan llevar por sus presidentes que suspenden los derechos, como hemos visto en Salvador, en Honduras. Eso no somos nosotros. Claro. Aquí ejercer el derecho legal es la manera de combatir todos los abusos que vienen por medio de esta administración. Claro. De repente alguna persona que está escuchando y viendo este podcast está diciendo, ok, yo hago la demanda y no quiero ser, voy a decirlo. De repente muchas personas también dicen, voy a demandarlos y recibo algún tipo de
beneficio económico. ¿Es eso cierto? ¿Sí se podría dar? Claro que sí, es un crimen civil, ¿verdad? Nosotros hemos visto en otros temas, ¿verdad? Una persona que defiende sus derechos civiles, sí, típicamente obtiene un beneficio financiero, pero también nosotros no sabemos en qué más para eso, ¿verdad? Claro. Si suficientes personas, aun si no demandaran, ponen una queja en la Comisión de Derechos Civiles estadounidense, ¿quién sabe cuántas de estas quejas generan que recuerden que este tipo solo va a ser presidente por 4 años, pero esta atención a la subversión de estos derechos indicaría que puede haber un cambio en la ley, puede haber un cambio en el proceso, puede hacer que él se tenga que retraer del intento que él tiene para poder nosotros entonces poder aliviar a nuestras personas, de estas víctimas, con algún tipo de alivio migratorio también. Desde luego. Pero si nadie se para y lo reporta, si nadie se para y lo pone en papel, entonces ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Entiendes? Es imposible detectarlo. Más adelante también te voy a estar preguntando por el tema de los registros de los indocumentados, de cómo es ese proceso y de repente qué puede pasar si de repente hay multas o no hay multas. Pero por lo pronto te voy a preguntar por el programa 287 del ICE. Si bien es cierto, esto es un tema un poco, entre comillas, técnico, pero esa ley 287 hace que efectivamente el ICE pueda hacer como una especie de alianza con la policía local de los diferentes condados en todo Estados Unidos. ¿Eso de qué se trata? Si recuerdan, aquí en Charlotte, durante la primera administración del presidente Trump, había un arreglo y Mecklenburg County decidió no compartir con ese arreglo, rompió ese arreglo, eliminó el arreglo que había. Pero ahora mismo es un requisito, ¿right? El presidente Trump quiere que todas las fuerzas de policía, cualquier equipo o cuerpo que ejerce leyes, ¿verdad?, coopere a nivel local con ICE, que es un esfuerzo nacional. También han reclutado otras agencias porque no tienen suficientes personas para hacer todo esto. Correcto. So, ellos necesitan que todas estas personas dejen lo que están haciendo y se pongan a hacer lo que él quiere, ¿verdad? Esta ley 287G es algo lamentable que sí vamos a ver a través de muchos países. Hemos ya visto muchos alcaldes gubernamentarios locales diciendo que sí, que van a reforzar este arreglo con ICE. Y el presidente en realidad no está dando una opción. Muchos de estos estados, si no lo hacen, no van a recibir los fondos que necesitan del gobierno. Y hay estados que los necesitan más que otros. Y Carolina del Norte acaba de pasar una ley legislativa en cuanto a la cooperación que van a hacer con ICE y con esas agencias gubernamentales. Eso es lamentable, pero ya lo hemos visto, lo vimos en la última administración. Sí, por lo que veo también, el presidente Trump lo que dice es, mira, necesito que ustedes se acoplen a la política un poco agresiva de lo que está pasando en inmigración y hay una especie de amedrentamiento. Si de repente ustedes no siguen al pie de la letra lo que se les estoy diciendo con el tema migratorio, se les acaban los fondos, no les vamos a dar las ayudas federales y eso de repente también se puede malinterpretar de que están con el cuchillo en la vena. O lo hacen o lo hacen. Claro que sí, claro que sí. Y por eso es que es tan importante usar nuestra voz. Algo bien interesante es que cuando vemos las películas, ¿verdad? Ajá. Vemos que una persona es la que se para en el grupo y dice, hoy no. ¿Verdad? Hay más de nosotros que los que hay de ellos. Claro. Nosotros somos la población más grande después de los mismos americanos. Sí. Si todo hispano se parara a decir no, esto no es así. Sí, lo que falta un poco más de unión, ¿verdad? Más de liderazgo. Más de liderazgo, pero eso no pasa si estamos en los chismes y paniqueando. Más que nada por el miedo. Por el miedo, pero por tanto miedo que tienen las personas, y es algo tan común que yo veo con las consultas que tenemos, ¿verdad? Nos dicen, y ya tú y yo lo hemos hablado, es que yo no sabía, es que, no, nadie me ayudó. Pero cuando lo están oyendo en los medios sociales, cuando lo están oyendo en las noticias, entonces, ¿qué están haciendo? ¿Me entienden? Claro. Ya no hay excusa para no hacerlo. Claro. Es el tiempo de informarse. Es el tiempo de pararse y defenderse, porque nosotros tenemos una voz fuerte. Los inmigrantes aquí tienen una voz demasiado fuerte. Sin nuestros inmigrantes no hay comida en los supermercados, no hay distribución
de cosas que necesitamos. Elementales. Claro, para que de hecho eso de hecho lo que está produciendo es un aumento en el costo de vida. La inflación va para arriba, justamente. Ha pasado con los huevos. Viene pasando ahora con todo el tema de los alimentos, los produce, los famosos tomates, encima cebolla, de los aranceles. Encima de los aranceles. Porque los aranceles ya nos van a subir, dicen que $2,600 al año por familia. Es una locura. Ok, ¿qué hay de las familias que no ganan? Claro. ¿Qué hay de las familias que ¿me entiendes? Eso es horrible. Pero encima de los aranceles vamos a tener las personas que ya no están en las fincas trabajando. Claro. Que ya no están en las plantas de distribución de carne. ¿Qué vamos a hacer cuando todos ellos no estén, verdad? Claro. Yo creo que lo que más falta en la comunidad hispana es entender el poder y la fuerza que tenemos. Claro. Mira, yo hablando justamente de comunidades, vuelvo y te hago la pregunta. Y tú como abogada de inmigración de repente debes tener esa información. ¿Sigue existiendo una especie de racismo, una especie de tratar de clasificar a los hispanos como que es el grupo étnico que atrae más problemas y el más perseguido a comparación de otras etnias? ¿Dónde persiguen a los indios? ¿Dónde persiguen a los chinos? ¿Dónde persiguen a los europeos? ¿Qué hay de ellos? ¿Sí es cierto de que efectivamente los hispanos son los que están siendo más perseguidos? Absolutamente. Y sabes que esto lo hemos visto antes, ¿right? La historia americana ha sido una que sí, los japoneses, los chinos, los italianos en algún momento, los irlandeses, los cubanos, right? Los puertorriqueños, los morenos, los indios. Siempre hay una categoría de personas, pero lo que tenemos que pensar es que esto pasó en la historia ya, right? Hitler. Correcto. Él le echó la culpa a los judíos. Correcto. Y todo el mundo, toda esa propaganda, mira cómo afectó, qué desastre en nuestra historia. Y eso es lo que nosotros no queremos ahora, ¿verdad? Pero ahí es donde va. Ahora mismo están diciendo los inmigrantes son los malos, los inmigrantes con el cuento este de Tren de Aragua. Tren de Aragua es un porcentaje mínimo. Un porcentaje tan mínimo claro. de lo que no debe de estar en este país, correcto. ¿verdad? Pero la mayor parte de los inmigrantes no cometen crímenes. Desde luego. No son criminales. Son las personas que más pagan sus impuestos, aunque no los deben estar pagando, no tienen permiso de empleo. Son las personas que nunca tienen deudas, están tratando de no tener deudas porque saben que si tienen deudas no van a poder arreglar. Desde luego. No viven del gobierno. Son el porcentaje más bajo que cogen beneficios del gobierno. A propósito de eso que acabaste de mencionar, de que las personas que tienen deudas, ¿de qué tipo? Digamos, ¿con el IRS o tarjetas de crédito, médico? Sí, recuerda que aquí el punto es no ser carga del Estado, ¿verdad? Una persona que necesita efectuar bancarrota, tiene que irse en bancarrota o tiene deudas médicas, no paga sus cosas a tiempo, tiene deudas de impuestos. Eso te impide poder pedir a un familiar, te impide arreglar tus papeles, impide tantas cosas. Y si vemos la comunidad hispana, ellos son dueños de sus casas, dueños de sus carros, ponen a sus hijos, pagan al contado para poner a sus hijos en las universidades. No son como lo que nos están pintando hacer. Claro, pero si digamos un inmigrante que nos está escuchando acá que todavía no tiene documentación y quisiera arreglar y de repente ya se pone juicioso a pagar todas sus deudas, sin embargo no tendría oportunidad o ya mejoraría un poco la situación para que puedan hacer un ajuste de su estatus. El no tener deudas y el ser una persona de buen carácter moral no es algo que solo a base de eso uno puede arreglar sus papeles. Pero cuando uno está en el proceso de arreglar sus papeles, por cualquier medio, tiene que demostrar que es una persona de buen carácter moral. Por ejemplo, ¿te recuerdas que hablamos de la cancelación de expulsión? Correcto. ¿Verdad? Cancelación de expulsión es para una persona que ahora se encuentra en corte, pero ha llevado ya 10 años en el país, tiene familia americana inmediata que sufriría extensamente al ellos ser deportados, ¿verdad? Entre esa aplicación, una de las calificaciones para ese alivio es ser una persona de buen carácter moral. Claro. Una persona que todo ese tiempo pagó sus impuestos, no tuvo deudas, no tuvo récord criminal, es una persona que lleva su vida al pie de la letra. Eso le ayuda increíblemente en ese proceso, aunque esa persona nunca supo
que a los 10 años, 12 años, 15 años se iba a encontrar con ese alivio, ¿me entiendes? Desde luego. Por eso es importante y he conocido a tantos inmigrantes que dicen, mire, yo he pagado cada bill médico, he pagado mis impuestos por 20 años, he hecho todas estas cosas con la esperanza de que si algún día califican para algún alivio, ese buen carácter moral está ahí. Claro, el buen carácter moral. Ahora voy a hacer un giro también ya en la información de la campaña que se está dando para hacer la deportación de los niños no acompañados. ¿Qué nos hablas de ello? Hey, hacemos una pausa aquí para que me cuentes cómo te ha parecido el episodio. Por supuesto, deja todos los comentarios y sobre todo las preguntas que te vayan surgiendo para que podamos trasladárselos directamente a los expertos y desde luego poderte ayudar. Si no te has suscrito a este canal, no le has dado like y por supuesto no has compartido este episodio, nunca es tarde. Así que toma acción, hazlo ya para que este contenido siga teniendo mejores resultados y por supuesto sigamos ayudando a miles de personas que están así como tú. Así que sigamos. Well, el presidente Trump ya reabrió centros de detención familiares otra vez. Como vimos en la primera administración, él estaba arrestando a familias enteras. Hace unas semanas todavía, si entraba inmigración y cogía una familia, se estaban llevando nada más al padre de la familia, el cabeza de la familia, y si era una madre soltera, no las estaban deteniendo a menos que ella tuviera antecedentes penales. Ahora, obviamente, ha cambiado, ¿verdad? Y estas noticias de inmigración ya nos ha pasado 2 veces, decimos una cosa y ya el lunes es otra cosa, ¿verdad? Pero ahora tenemos obvia confirmación de que sí, ya abrieron varios centros de detenciones familiares que habían estado cerrados. De hecho, están convirtiendo otros centros a centros de detención para poder detener a familias enteras. Y ahora están buscando a aquellos niños que entraron solos, que no se ajustaron de ningún tipo de alivio, para detenerlos y quién sabe lo que van a hacer con ellos, porque todavía no han encontrado como 900 niños que perdieron la última vez. ¿Y ahí qué se debe hacer? ¿Cuál es la recomendación en dado caso para hacer esa prevención para con los niños? ¿Qué tendría que hacer? Digamos, es una pregunta que no sé por dónde agarrarla si de repente el niño a quién tiene que acudir, su padre de familia, su tutor, un representante. Recordemos, un abogado, siempre un abogado, no un notario, no alguien en TikTok que está dando consejo legal sin saber lo que está diciendo porque no son abogados y ahora son tan descarados que ni lo dicen, ¿verdad? Pero están diciendo, yo no soy abogado, pero les voy a decir lo que tienen que hacer. Eso no es una consulta, ¿right? Hay cosas que necesitan hablar con alguien que tenga la información correcta, ¿verdad? La visa es juvenil, estatus juvenil especial, que también lo hemos hablado, ese es el alivio para cada niño que entró sin uno o dos de sus padres. Claro, claro. Deben de ir a un abogado, hay que obtener una custodia, hay que obtener ese proceso inmigratorio para esos niños. Califican por negligencia, abandono o abuso. El mero hecho de haber entrado al país sin sus padres significa que otra persona los está cuidando. Y si el presidente Trump va a estar detrás de estos niños necesitan ese proceso. Si tienen un niño, conocen de alguien que tenga un niño que entró sin sus padres o sin uno de sus padres, el estatus juvenil especial es la manera más efectiva para los niños obtener estatus inmigratorio aquí. Es un proceso de 2 partes. Hay que obtener una orden de custodia de la corte familiar y después hay que hacer el proceso inmigratorio. Cada estado tiene una edad diferente donde el estado decide hasta cuándo tienen la autoridad sobre este niño. En Carolina del Norte es hasta los 18 años. Cualquier niño antes de los 18 años puede obtener este estatus juvenil. Le da acción diferida que los protege de deportación y reciben su permiso de empleo. Tienen que esperar hasta que la residencia esté lista y eso está tardando más o menos 4 años y ahora me imagino que se extenderá. Claro. Pero es la manera de poder ayudar a estos niños que entraron sin acompañamiento a poder protegerse contra deportación. Si de repente alguno de ustedes conoce algún tipo de caso similar, dejen en los comentarios niños y entramos en contacto justamente para tratar de
conectarlos directamente con la abogada de inmigración y determinar si se puede ir adelante o no con esta protección. Ahora voy a pasar, abogada, sin antes decir que ya vas a estar comentando paso a paso cómo va a ser el tema de el registro de las personas indocumentados, pero antes cuéntame un poco también, siguiendo con la línea de los niños, de que efectivamente también están existiendo las redadas en las escuelas. No quieren ni siquiera respetar que los niños de repente que no tienen un estatus legal sean agarrados en las escuelas. De hecho, hay estados que ya están pasando, están tratando de pasar leyes que prohíben a niños inmigrantes ir a la escuela. Y esto es importante que nuestra comunidad entienda que es un derecho constitucional que todo niño pueda asistir a escuela pública. No importa su estatus inmigratorio, es un derecho constitucional. Cualquier familia que piensa que la escuela le ha dicho, ha discriminado contra ellos de alguna forma, hay una aplicación para poner una queja no solo con el Departamento de Educación, pero con el Departamento de Derechos Civiles en los Estados Unidos, que es para reportar discriminación. Y vuelvo a repetir, nuestras voces se unen y mueven montañas. Claro. Si cada persona, cada familia afectada está llenando esta hoja, poniendo una queja de derechos civiles, poniendo una queja con el Departamento de Educación mientras todavía exista. Claro. Nosotros estamos uniendo nuestras voces para poder protestar algo que es un derecho constitucional. Ningún niño debe tener miedo de poder ir a la escuela porque estas escuelas los van a entregar a inmigración. De hecho, muchas escuelas hemos visto se han parado, han protestado, han dicho no vamos a permitir que ICE entre porque ellos no son criminales, son niños pequeños, indefensos. Claro. Ahí por lo que pueden ustedes escuchar es que efectivamente existen todavía políticas, todavía existen leyes de que protegen justamente a los pequeños y ahí entonces básicamente lo mismo, ¿no? Se convoca a las personas y más que nada se unen las voces para hacer unas demandas y obviamente siempre a través de abogados expertos que puedan hacer estos trámites. Exacto. Y cuando vayan a un abogado, por favor, pregunten qué es lo que va a hacer ese abogado por usted. Cuando yo tengo una consulta, el cliente sabe exactamente qué es lo que voy a hacer por ellos. Claro, claro. El hecho de que el concepto de que le dan miles de dólares a alguien y no saben ni qué es lo que van a hacer por ustedes, por eso es que dicen, el abogado me robó. En realidad no fue el abogado que le robó, fue usted que no hizo las preguntas necesarias para ver qué tipo de abogado estaba contratando. Correcto. Por favor, información. Si el abogado no le da la información que usted necesita, búsquese otro abogado. Correcto, hay varias opciones de alguna manera. Ahora vamos a hacer un giro del tema grueso, más que nada de lo que se acaba de anunciar y es cómo millones de indocumentados aquí en Estados Unidos, incluso recién llegados que llevan muchos años, van a tener que hacer un registro. Y ese registro, ¿de qué se trata? ¿Cómo es ese protocolo? ¿Sí se puede dar? ¿No se puede dar? ¿Quién está excluido de esta política? ¿Por qué no nos hablas un poco de ese tema? Vamos a empezar con que huellas dactilares siempre ha sido algo que inmigración ha usado. Es algo que muchos países hacen. De hecho, yo viajando me he tenido que hacer huellas en otros países. Esto no es un concepto nuevo, ¿verdad? Todo inmigrante que entra por la frontera le hacen las huellas. Todo inmigrante que aplica para un beneficio inmigratorio tiene que hacerse huellas, ¿verdad? Eso no es nuevo. Eso es un proceso aparte de ese proceso, ¿ok? Recordamos que hay más de 11 millones de indocumentados en este país del cual el gobierno no sabe. No tiene registro. No tiene registro, no sabe dónde están, no lo saben buscar y el gobierno quiere que se les haga el trabajo fácil y que vayan los inmigrantes y digan, sí, agárrenme. Claro, no, es imposible. Déjenme reportarme para que venga a saber dónde me tiene que ir a buscar. Claro. Y el nuevo registro en línea sería para cualquier indocumentado mayor que 14 años, ¿verdad? No para los niños. En este caso no aplica para menores de 14 años. Hoy. ¿Quién sabe la semana que viene? Porque ahora él quiere ir también a arrestar a todos los niños chiquitos. Claro. No sabemos cuánto tiempo va a durar esto de que 14 para arriba. Claro. Pero el registro sería para cualquier inmigrante
de 14 años para arriba. Correcto. Quieren las huellas dactilares y las direcciones donde ellos están. Sí. Están haciendo amenazas de multas y cárcel. Pero otra vez, recordemos que esto es algo civil. No se sabe si va a poder van a poder meter presas a las personas que no hacen. Hay penas civiles, pero todavía no se sabe si lo pueden hacer algo criminal. Y no es algo que todavía está en línea, que está vivo para hacerlo ahora. Y también esto es obviamente para poder hacer detenciones masivas, ¿verdad? Ellos claro. Lo que quieren es que le regalen la información para ellos ir a hacerse los héroes, ¿verdad? Claro. Todavía no está en vivo este registro. De hecho, tienen que pasar por un proceso legal para poder ejercerlo, pero viene. ¿Qué hacemos, verdad? Nos registramos, se registran, no se registran. Como abogado no les podemos decir háganlo o no háganlo. Pero lo que sí les puedo decir es que usen su lógica. Honestamente, estamos hablando de 11 millones de personas. Estamos hablando de millones de personas que nunca se han registrado en ningún lado, que nunca el gobierno los ha encontrado porque no han cometido un crimen, porque no han hecho nada que los pone así para que los encuentren. Millones de personas por décadas. Obviamente, estas leyes han existido antes y todavía siguen personas que nunca han encontrado. Claro, pero mira, yo me voy a atrever a decir algo. Y más que nada, acabaste de mencionar algo muy, muy importante y es que efectivamente tiene que pasar por unos procesos jurídicos para que pueda tener efecto esta medida. Legislativo que es por el Congreso, que tiene que pasar por el Congreso efectivamente para que lo conviertan en una ley. Ahora, dicho eso, me parece que no puede tener mayores efectos una medida como esta, a pesar de que exista una orden ejecutiva que en este caso se promulgó de esa manera a través del presidente. Ahora, y pego esta pregunta justamente con las Cortes. ¿Qué están haciendo? Y tú me corriges si de repente las Cortes han dicho, no señor, aquí no es tan fácil lo que usted está diciendo. Aquí hay una ley incluso de derechos humanos básicos que usted está violentando justamente por darle la prioridad al tema migratorio, pero no es así tan fácil. O sea que hasta que usted no resuelva este pleito jurídico legal, no puede ir adelante e implementar estas políticas como usted lo ha venido dando. ¿Es eso cierto? Pues sí, hemos visto en las noticias, el presidente dice un disparate, todo el mundo corre, todo el mundo se asusta, y después viene una demanda. Claro. Right? Le acaban de decir que él tiene hasta el lunes para pagarle a la gente que está, él no le pagó. A los empleados estatales, claro. Y a los federales. A los federales, correcto. Y después que no puede hacer que no puede hacer lo otro. Correcto. Lo que estamos viendo es que él dice un disparate y entonces se mete en las cortes, claro. ¿verdad? Y mientras más... Pero las cortes, quiero que entiendan, las cortes trabajan para la gente, ¿verdad? Okay. Si no hay quejas, si no hay demandas, entonces nunca llega a oídos de la corte. Claro. Y por eso es importante la visibilidad, ¿verdad? Estos abusos es importante reportarlos. Estos abusos es importante decir, esto no está bien, esto no es así, ¿verdad? Con estas leyes, estas acciones ejecutivas que él sigue haciendo, no son leyes. Es lo que él dice ahora, y se tiene que hacer hasta que una corte lo intervenga. Y lo que estamos viendo es un aumento extraordinario en demandas y en jueces diciendo, espérate, esto no se puede hacer, esto no es así, hay que aclararlo o hay que añadirle algo o hay que hacerlo justo o hay que seguir la letra de la ley, pero no es algo que él sencillamente puede hacer y decir. Tenemos que tomar lo que él dice con seriedad, ¿verdad? Porque es el presidente que la gente puso. Pero tienen que después ir a informarse y ver cuál es la solución, ¿verdad? ¿Es de verdad una ley todavía? No, no es ley. Eso que están diciendo que, no, ya se tiene que hacer ahora mismo. No, tienen que informarse y seguir las redes y ver que todavía esto no se ha puesto en efecto. Eso es lo que él quiere hacer y eso es lo que él quiere implementar. Pero todavía no hay un sitio donde se puede registrar. Claro. Bueno, abogada, ahora quiero preguntarte por las demandas que están cursando por el TPS. Hay un grupo justamente también de venezolanos. Ustedes como abogados también están muy pendientes de este tema. ¿Qué va a pasar otra vez? Ok, si recordamos, el 20 de febrero
La secretaria de Seguridad Nacional anunció una finalización acelerada del TPS contra los venezolanos y los haitianos, ¿verdad? Hay 3 demandas pendientes y quizás otras vendrán porque se alega justamente, ¿verdad?, que el presidente Trump, su administración, terminó el TPS para estos inmigrantes sin base o autoridad legal y actuó con sesgo racial, ¿verdad? Correcto. Porque eso es discriminación, ¿right? Correcto. No hay duda de eso. Queremos que piensen y que recuerden que durante la primera administración del presidente Trump, él también trató de terminar con el TPS a todo dar, claro, ¿verdad? Y resultaron demandas que congelaron esa acción durante la administración del presidente Trump. O sea, aunque él quiso eliminar el TPS, no lo logró eliminar. Pero hay que tomarlo también y ver lo que es, ¿verdad? Hablé con alguien venezolano esta semana que me dijo, bueno, yo no sé si usted sabe, pero estas demandas ya nos dieron protección. Eso no es cierto. La demanda como tal no les da protección. Si hay un paro legal en las acciones que está tomando la administración y eso viene del juez, entonces hay una protección. Pero ahora mismo los argumentos preliminares están puestos para el 24, si es que se da el 24. ¿Qué va a pasar el 24 de marzo? Sencillamente todo el mundo se presenta, dice lo que está peleando y entonces van a poner un calendario de estrategia para que compartan su evidencia, sigan el proceso legal, porque el proceso legal es lento, toma tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto más o menos dura un proceso legal en una demanda de este tipo? Bueno, si recordamos que en la última administración, cuando él dejó de ser presidente, todavía habían 20,000 demandas pendientes y el presidente Biden tuvo que eliminar esas demandas porque él ya empezó a cambiar las cosas cuando él llegó a ser presidente. Esas demandas pueden ser cortas como pueden tomar los 4 años de la administración. O sea, lo que estoy entendiendo es, las demandas efectivamente las entablaron, pero no va a haber una respuesta pronta sobre ello porque ya hay unos antecedentes de lo que trató de hacer con los TPS de hace 4, 5, 6 años cuando fue presidente de su primera administración y al no tener la diligencia suficiente, ese proceso tarda todos estos 4 años. Y mientras ese proceso y esa demanda están dando en estos 4 años, el TPS como tal no es que esté cancelado. Porque hay que esperar la decisión definitivamente de las Cortes. Hay que esperar la decisión de las Cortes. Ahora, no se sabe si esto se va a acelerar, si va a ser algo que dicen... Recordemos que muchos de estos jueces fueron jueces que apuntó a la administración anterior del presidente Trump. Correcto, la primera. Tenemos jueces que están definitivamente de parte de él, especialmente los jueces que hemos visto con lo de DACA. Mire, tanta cosa con lo de DACA y ahora dijeron que DACA es ilegal, ¿verdad? Lo mismo con el TPS, ¿verdad? No sabemos si va a haber una decisión rápida que va a decir, ¿saben qué? Sí, cancelaron el TPS y ahí se quedó. No sabemos si van a decir, wow, tienen que esperar, voy a proteger a esta clase de personas hasta que tomemos una decisión informada. Claro. Y eso puede tomar años. O si van a sencillamente deslizar y desalojar esa queja porque sí fue a base de rasgos racistas y sin autoridad legal. No se sabe. Si usted pertenece a la comunidad venezolana, es importante también que entienda desde el principio que hay mucho ruido ahí afuera, hay mucha desinformación que desde luego está generando ese pánico, como lo veníamos hablando, y al generar ese pánico, desde luego se hace una mala interpretación de qué es lo que está pasando. Lo que estoy entendiendo, abogada, es el TPS no se acaba todavía, no se sabe si de repente el 24 de marzo los jueces toman la decisión y la última palabra de decir, sí, lo cancelamos. Bueno, eso no va a pasar el 24. Eso no se sabe, exactamente. Eso no va a pasar el 24. Por tu experiencia puedes decir que eso no se da. Con certeza eso no es lo que va a pasar. No va a pasar el 24, entonces eso significa que el proceso va a seguir andando. Exacto. Ahora, en la práctica, ¿qué va a pasar con aquellas preguntas que hace ellos, los venezolanos, y dicen, bueno, tengo mi TPS, pero ¿me van a quitar el permiso de trabajo? ¿Qué va a pasar con eso? ¿O no tiene efecto ninguno hasta que se tome primero una decisión? Tienen que seguir pendiente a la página de UCIS. Tienen que ir directamente a la fuente. Vayan a la página de UCIS. Ahí es donde van a obtener la información, porque ahí les va a decir si la Corte puso una orden que proteja a los venezolanos y extiende su estatus hasta la conclusión del procedimiento judicial,
lo tienen que decir en la página de UCIS. Claro, o sea que ahorita está en stand-by, está parado. Exacto. No se puede hacer preinscripción, no se puede tampoco introducir un caso nuevo, por decirlo Exacto. así, una solicitud nueva de TPS, eso todo está parado, pero tampoco está cancelado. Qué bueno que hayas mencionado eso, abogada, y también quiero mencionarte también qué pasó con el DACA, para los Dreamers. Bueno, ahora recientemente la semana pasada alguien introdujo para tratar de ver si pasan una ley para poder codificar lo del DACA y tratar de crear lo que siempre hemos querido, ¿verdad? Que estas personas que están en el país, que llegaron desde niños, que ahora tienen 20, 30 años, que puedan legalizar de alguna forma. La Corte no apoyó los esfuerzos de DACA, pero todavía no se ha acabado. Y honestamente, hay tantos cientos de miles de personas que recibieron el DACA que ya ejercen profesionalmente, que no tienen crimen, no tienen antecedentes penales, que todavía quizás haya una esperanza, pero eso no lo vamos a ver todavía. Pero lo que sí queremos decir, que para aquellos que tienen DACA, que quieren irse de vacaciones, que están pendientes de salir del país, tengan cuidado, los están arrestando, los están deportando. Okay, conocieron a un maestro, estuvo en las noticias recientemente, un maestro joven en la Florida. Fueron a la escuela, lo buscaron, lo arrestaron y lo deportaron. Ese muchacho no había visto su país desde los 8 años. Tenía DACA y lo deportaron. So, no se confíen, ¿verdad? No se confíen en que porque tienen DACA, porque tienen TPS, no los van a arrestar. Sí los están deteniendo, sí los están arrestando y sí los están deportando. So, tienen que tener mucho cuidado. Perfecto. Ya para finalizar, abogada, lo que habíamos dicho al principio, ¿por qué no nos das ese paso a paso? ¿Qué es lo que la gente necesita tener a la mano respecto a temas de documentación, temas de contactos y qué necesita dejar explicado por si de repente los agarran y a quién darle esa información para estar prevenidos? Pero para nuestros clientes, lo que nosotros hemos hecho son un paquete de plan de emergencia y es una hoja donde dice dónde están, quiénes son sus niños, los números las fechas de nacimiento, la dirección corriente de los niños, quiénes son los nombres de los papás de los niños y quién es el plan de emergencia, ¿verdad? A quién yo llamo si a mami o papi lo detienen. Y ese número, ese nombre, ese correo electrónico, instrucciones para añadir a contactos de emergencia a las escuelas para que si usted lo detienen y usted es la que busca a su niño todos los días en la escuela y usted la paran, ¿a quién le van a soltar a esos niños? ¿Verdad? La escuela no puede sencillamente entregarle el niño a nadie. Tienen que estar en la lista de emergencias. O damos instrucciones de cómo añadirlo en las listas de emergencias, añadir a beneficiarios, sus niños americanos, añadirlos como beneficiarios a sus cuentas bancarias, hacer poderes. Nosotros hacemos los poderes para las familias que le den autoridad y tuvimos ya un ejemplo en nuestro caso, un cliente que el familiar de la señora pues vino y ya tuvo que cambiar a los niños a la escuela donde ella vivía porque se tuvo que llevar a los niños a vivir con ella y por ella tener el poder no tuvo ningún problema. Claro. So, es sumamente importante. Si de repente ustedes están interesados en acceder a estos documentos para prevenir justamente y tener esos documentos a la mano de repente cuando haya una detención y no saben qué hacer con sus hijos, escriban la palabra aquí, documentos, y vamos a estar haciendo el contacto para que la abogada les pueda dar toda la información respecto a precios y cómo hacérselo llegar y demás. Sí. Y no es accesible, tienen que ser además. Clientes de nosotros, no solo para nuestros clientes, pero para el público. Estamos preparando estos paquetes, si nos traen todos los documentos legales que tienen de inmigración, si tuvieron un proceso, si tienen un proceso, nosotros se los organizamos, cogemos los que sí necesitan estar con ustedes, con el plan de emergencia, con las tarjetas rojas que deben de tener una explicación de sus derechos, el contacto de información a diferentes recursos comunitarios que pueden acudir, porque este es un tiempo donde especialmente con los trabajos y las redadas, que hay familias que no han podido trabajar, el trabajo está bajo porque los jefes y los patrones tienen miedo. So, hay recursos comunitarios que pueden acudir, palabras, códigos secretos, porque inmigración cuando los agarra a veces sencillamente los secuestran, no le dicen a nadie. Y hay que tener una palabra, ¿cómo le informas a tu familia? Si solo tienes una llamada de 15 segundos, ¿cómo le dices que te detuvieron, verdad? Claro. Estoy con tío Paco y ya esa familia sabe, mira, lo agarró inmigración. Cosas tan sencillas como esas
preparan a nuestra comunidad para lo que viene. Siempre es importante estar preparados. También vamos a estar dejando acá el link para que ustedes también se suscriban y puedan dejar la información si quieren hacer el contacto con la abogada, y desde luego vamos a estar entrando en contacto. Como siempre, abogada, gracias por tu tiempo, gracias por esta valiosa información. Vamos a continuar haciendo este tipo de ejercicios, este tipo de podcast. Vamos a estar planeando más temas y bueno, ¿dónde te puede buscar en dado caso la gente? Muchas gracias por la plataforma y la habilidad de hablar con nuestra comunidad. Siempre nos pueden llamar Abogados para Hispanos. Soy la abogada Sally Santiago, el 704-523-6440. Por favor, mencionen el podcast de Camilo y así la consulta sería gratis para todos ustedes. Me encantaría hablar con más miembros de nuestra comunidad, a ver cómo podemos ayudar y recordar que siempre unidos, informados, empoderados, siempre nosotros podemos ganar esta lucha. Gracias a todos ustedes por estar ahí siempre conectados. No olviden suscribirse a este canal. Tengamos mucha interacción, que es lo más importante para que podamos ayudarnos. Desde luego siempre estamos aquí con los micrófonos abiertos para escuchar sus casos. La abogada Sally también siempre va a estar muy atenta, muy pendiente de todas las preguntas que ustedes tengan. Así que nos vamos viendo en una próxima oportunidad y que pasen feliz día. Que se cuiden. Adiós.